Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, donde exploramos los rincones más fascinantes del entretenimiento internacional. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy tu nombre del canal, y me dedico a traerte las últimas novedades, análisis y curiosidades del mundo del cine y la televisión, con un enfoque especial en aquellas joyas ocultas que merecen toda nuestra atención. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un universo de intrigas, pasiones desbordantes y secretos inconfesables, directamente desde Turquía. Sí amigos, hoy hablaremos del vibrante y adictivo mundo de las series turcas, pero no de cualquiera. Hoy nos centraremos en lo que está por venir, en las producciones que prometen arrasar en 2025 y que, créanme, ya están generando un hype increíble. Olvídense de los estereotipos, de los clichés repetitivos. Lo que vamos a ver es una nueva ola de series turcas que desafían las convenciones, que exploran temas complejos y que te mantendrán pegado a la pantalla desde el primer minuto. Antes de que empecemos a desgranar estos dramas que prometen convertirse en tus nuevas obsesiones, quiero recordarles algo muy importante: no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre estoy buscando las mejores recomendaciones para ustedes. Además, al suscribirte me apoyas a seguir creando contenido que te guste y que te mantenga informado sobre lo último en entretenimiento. Así que ya lo sabes, un clic no cuesta nada y me ayuda muchísimo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Prepárense para un viaje apasionante a través de las series turcas que marcarán tendencia en 2025. He investigado a fondo, he rastreado los rumores más jugosos y he hablado con mis contactos en la industria para traerte una lista exclusiva de producciones que no te puedes perder. Vamos a hablar de dramas históricos épicos, thrillers psicológicos que te harán cuestionar todo lo que crees saber, historias de amor prohibido que te robarán el aliento y hasta comedias románticas que te sacarán más de una carcajada. Comencemos con un drama histórico que desde ya se perfila como un auténtico bombazo. Se titula tentativamente El susurro del palacio, y nos transporta a la opulenta y traicionera corte otomana. La serie se centra en la figura de una joven esclava, Hürrem, cuyo destino se entrelaza con el del sultán Suleimán el Magnífico. Pero no esperen la típica historia de amor idealizada. El susurro del palacio promete ser una exploración cruda y realista del poder, la ambición y la manipulación que se escondían tras las paredes del harén. La serie contará con un presupuesto espectacular, con escenarios impresionantes y un vestuario que te dejará sin aliento. Además, el elenco estará encabezado por actores de primer nivel, algunos ya conocidos por sus papeles en otras series de éxito, y otros que debutarán a lo grande en esta superproducción. Lo que más me emociona de esta serie es que se aleja de la visión romantizada de la historia otomana y se adentra en los claroscuros de la vida en la corte, mostrando la crueldad, la injusticia y la lucha por la supervivencia que eran el pan de cada día. Se rumora que Netflix ya está negociando los derechos de distribución internacional, así que estén atentos porque seguramente la veremos pronto en nuestras pantallas. Cambiando completamente de género, vamos a sumergirnos ahora en un thriller psicológico que te hará dormir con la luz encendida. Se llama Sombras del pasado, y nos cuenta la historia de una joven psicóloga que regresa a su pueblo natal tras la misteriosa muerte de su hermana gemela. A medida que intenta desentrañar la verdad detrás de la tragedia, descubre una red de secretos oscuros y mentiras que involucran a algunos de los personajes más influyentes de la comunidad. Sombras del pasado es una serie que juega constantemente con la mente del espectador, con giros inesperados y una atmósfera opresiva que te mantendrá en tensión constante. La protagonista, interpretada por una actriz emergente con un talento descomunal, deberá enfrentarse a sus propios demonios y a los fantasmas del pasado para descubrir la verdad, aunque eso signifique poner su propia vida en peligro. Lo que más me atrae de esta serie es su capacidad para explorar temas como el trauma, la culpa y la identidad, a través de una trama llena de suspense y misterio. Si eres fan de series como Mare of Easttown o The Undoing, estoy seguro de que Sombras del pasado te encantará. Pero no todo van a ser dramas oscuros y complejos. También tenemos espacio para el romance, aunque no cualquier romance. En este caso, les hablo de una historia de amor prohibido que promete ser la más comentada de 2025. Se titula La joya prohibida, y nos cuenta la historia de una joven heredera de una familia rica y poderosa que se enamora perdidamente de su guardaespaldas, un hombre con un pasado oscuro y un presente lleno de peligros. Obviamente esta relación está condenada desde el principio,
ya que la familia de la protagonista no permitirá que se relacione con alguien de una clase social inferior y con un historial tan turbio. La joya prohibida es una serie que explora los límites del amor, la lucha contra los prejuicios y la búsqueda de la felicidad a pesar de las adversidades. La química entre los protagonistas es explosiva, y las escenas de amor son tan apasionadas como desgarradoras. Pero la serie también tiene un componente de acción y suspense, ya que el guardaespaldas deberá proteger a su amada de las amenazas que la acechan, mientras intenta mantener su propio pasado oculto. Se rumora que esta serie tendrá locaciones espectaculares, desde las mansiones lujosas de Estambul hasta los paisajes agrestes de la costa turca. Si eres fan de series como Bodyguard o The Protector, no te puedes perder La joya prohibida. Y para aquellos que prefieren algo más ligero y divertido, también tenemos una comedia romántica que promete ser la sensación de 2025. Se llama Accidentalmente enamorados y nos cuenta la historia de dos desconocidos que se ven obligados a fingir ser pareja para evitar un escándalo familiar. Ella es una joven empresaria ambiciosa que necesita un novio falso para impresionar a sus padres conservadores. Él es un camarero encantador y algo despistado que necesita dinero desesperadamente. A pesar de sus diferencias, ambos acceden al plan, pero lo que empieza como una simple farsa pronto se convierte en algo mucho más complicado. Accidentalmente enamorados es una serie fresca y divertida, con diálogos ingeniosos y personajes entrañables. La química entre los protagonistas es innegable y las situaciones cómicas son tan absurdas como hilarantes. Pero la serie también tiene un componente de ternura y romanticismo, ya que a medida que pasan tiempo juntos, los protagonistas se dan cuenta de que tal vez no sean tan diferentes como pensaban. Esta serie es perfecta para desconectar del estrés diario y disfrutar de una historia de amor ligera y entretenida. Si eres fan de series como Emily in Paris o Mother Love, estoy seguro de que Accidentalmente enamorados te sacará más de una sonrisa. Pero las sorpresas no terminan aquí. Tengo información sobre otras series turcas que también prometen ser muy interesantes en 2025. Por ejemplo, hay un drama familiar que explora los conflictos generacionales y las tensiones entre tradición y modernidad. También hay una serie de ciencia ficción que nos transporta a un futuro distópico donde la tecnología controla todos los aspectos de la vida humana. Y por último, hay una serie de animación para adultos que satiriza la política y la sociedad turca con un humor ácido e irreverente. Como ven, la oferta de series turcas para 2025 es muy variada y para todos los gustos. Lo importante es estar atento a las novedades y no dejarse llevar por los prejuicios. Estoy seguro de que estas series nos sorprenderán y nos harán descubrir nuevas facetas del talento turco. Y hablando de talento turco, quiero destacar que la industria audiovisual en Turquía está en constante crecimiento y evolución. Cada vez hay más directores, guionistas y actores que apuestan por proyectos innovadores y arriesgados. Las series turcas ya no son solo telenovelas melodramáticas. Ahora también hay dramas históricos épicos, thrillers psicológicos intensos, comedias románticas originales y hasta series de ciencia ficción ambiciosas. La calidad de la producción ha mejorado notablemente con escenarios espectaculares, vestuarios elaborados y efectos especiales sorprendentes. Además, las series turcas están empezando a abordar temas más complejos y relevantes, como la desigualdad social, la violencia de género, la corrupción política y la crisis medioambiental. Todo esto hace que las series turcas sean cada vez más atractivas para el público internacional. En resumen, amigos, el 2025 se presenta como un año excepcional para las series turcas. Tenemos una gran variedad de producciones que prometen ser adictivas, emocionantes y sorprendentes. Desde dramas históricos épicos hasta comedias románticas ligeras, pasando por thrillers psicológicos intensos y series de ciencia ficción ambiciosas, hay algo para todos los gustos. Así que, ya lo saben, prepárense para un año lleno de intrigas, pasiones desbordantes, secretos inconfesables y mucho entretenimiento de calidad. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado este recorrido por las series turcas que marcarán tendencia en 2025. He intentado darles una visión general de lo que está por venir, destacando las producciones más prometedoras y analizando las tendencias que están moldeando la industria audiovisual en Turquía. Pero por supuesto, esto es solo un pequeño adelanto. Estoy seguro de que muchas otras series interesantes surgirán a lo largo del año, y estaré aquí para contárselas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final.
Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les mantenga informados sobre lo último en entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los dramas y secretos de Turquía. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas series? ¿Cuál les llama más la atención? ¿Tienen alguna otra serie turca que quieran recomendar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Además, sus comentarios me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean aún más interesantes y relevantes para ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles lo más importante: no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Un like es la mejor forma de mostrar su apoyo y de ayudarme a llegar a más personas. Además, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Entre más seamos, mejor. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre estoy buscando las mejores recomendaciones para ustedes. Así que ya lo saben, un clic no cuesta nada y me ayuda muchísimo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.